Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a nuestra última conferencia de este segundo semestre del año, que llevó por título Hacia nuestros centenarios, las relaciones entre México y los Estados Unidos, que todas las conferencias han sido muy interesantes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros cumplimos así con una de las tareas del Centro de Estudios, que es la difusión de la historia. Porque algunos me dicen, ¿por qué a las 11 de la mañana y por qué no a las 7 de la tarde? Le digo, no, ya a las 7 de la tarde ya nadie sale, ¿verdad? Ya sé que nadie sale. Y los estudiantes, los jóvenes, bueno, pues van a otros foros quizá, pero de todas maneras recuerden que todas las conferencias están por internet. Así que si alguien, porque hay algunos de ustedes que se vuelven fan de alguna de los expositores y dicen, no, es que yo lo quiero volver a ver, bueno, la pueden ver o lo pueden ver cuantas veces quieran vía internet, ya les di la dirección y pueden entrar desde cualquier parte del mundo inclusive, ¿eh? Así que si en sus vacaciones están en Acapulco, en donde sea, y está aburrido, pues prendan su computadora y vuelven a gozar sus conferencias. Bueno, pues hoy día de Sor Juana Inés de la Cruz, día del cartero, 12 de noviembre. ¿Se acuerdan que ya el cartero ya ni existe porque pues ya ni hay cartas casi, por desgracia? Tenemos la suerte de contar aquí con la doctora Carmen Collado, que cierra este ciclo de conferencias sobre las relaciones México-Estados Unidos. Tengo que ponerle, si no veo. La doctora Carmen Collado tiene su doctorado por la Universidad Iberoamericana y que su tesis versa sobre los empresarios y el gobierno de Obregón. Es profesora investigadora del Instituto Mora, pero también es profesora de la Universidad Nacional y de la Ibero, yo supongo que de repente también, y de la Ibero. Y su conferencia de ahora, el embajador Morrow y el aprecio por la cultura popular mexicana, pues será de muchísimo interés para entender esas relaciones entre México y los Estados Unidos. Así que, Carmen, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho y pues te damos la bienvenida. Gracias, antes que nada muchas gracias al Centro de Estudios Históricos, Grupo Carso, por la invitación, y a ustedes muy buenos días y gracias por su presencia. Bueno, en esta ocasión nos vamos a referir, ¿no se oye? A ver, ¿así sí? ¿Ya se oye? ¿Sí? Bueno, en esta ocasión nos vamos a referir a las actividades del embajador Dwight W. Morrow en México y a la importancia que tuvo el aprecio de la cultura popular y de las bellas artes mexicanas que florecían en aquellos años para la reconstrucción de las relaciones entre México y Estados Unidos. Dwight W. Morrow fue embajador de México entre 1927 y 1930, no pasa. A ver, ¿será aquí? Ya. No, ya pasó. Bueno, fue embajador de México entre 1927 y 1930 y su llegada marcó un viraje muy brusco en las relaciones bilaterales que lograron conseguir un entendimiento y una colaboración. Este fue el primer enviado diplomático que logró tener buenas relaciones con México después de 16 años en los que había habido invasiones, problemas, encontronazos, engorrosos alegatos jurídicos entre México y Estados Unidos después de la revolución. O sea, transcurren 16 años en los cuales las relaciones están muy mal, en los cuales hubo dos intervenciones armadas, el desembarco de tropas en Veracruz en 1914, luego la persecución de Villa, cuando pasa Pershing a tratar de detener a Villa y de derrotarlo.
y después de que termina la revolución siempre está como una espada de Damocles sobre el gobierno, la posibilidad de que haya una intervención estadounidense en nuestro país. Bueno, a principios de 1927 las relaciones entre los dos países se tensaron al máximo y se pensaba que estábamos al borde de una intervención armada. Corrían fuertes rumores de que Kellogg, que es el personaje que se encuentra aquí junto con el senador Bora, estaba a favor ya o considerando la posibilidad de una intervención porque no estaba de acuerdo, por un lado, con la política del gobierno mexicano hacia Nicaragua, que apoyaba al grupo contrario que Estados Unidos estaba apoyando, y por otro lado, por la política petrolera del gobierno de Calles. Ante esta posibilidad, con una enorme habilidad, Calles le escribe al presidente Coolidge de Estados Unidos, Calvin Coolidge, y le dice que ellos tienen unos documentos que han extraído de la embajada, en los cuales existen cartas comprometedoras entre Kellogg y el entonces embajador James R. Sheffield, que se hablaba de la posibilidad de una invasión. Y entonces lo que Obregón dice, bueno, si ustedes insisten en esta actitud tan dura, nosotros vamos a dar a conocer estos documentos que los ponen en evidencia. Y frente a esta amenaza, el gobierno de Estados Unidos cede, porque además tampoco era tan plausible que ellos llevaran a efecto una invasión en un país tan grande y tan complejo como es México, y en donde ya pues realmente habían intervenido y estos no eran momentos propios para una nueva intervención armada. Esta amenaza, sumada a la postura de amplios sectores de la opinión pública como comerciantes, el clero protestante, empresas industriales, forzaron a la Casa Blanca a buscar una salida negociada, y entonces Coolidge le pidió a su antiguo condiscípulo en Amherst College que aceptara la embajada en México, porque Coolidge sabía que Monroe era un hombre muy preparado, muy avesado en los problemas diplomáticos y un gran negociador, y estaba seguro de que él podría ayudar a resolver los conflictos que había entre los dos países. Antes de salir a México, Dwight W. Morrow trabajaba en la poderosa firma bancaria de J.P. Morgan en Nueva York, y el director, el presidente de la empresa, que era Jack Morgan, y también Thomas Lamont, que era un funcionario de mayor rango que el propio Morrow, le piden que no acepte el encargo porque México, se decía entonces, era la tumba de todas las carreras diplomáticas. Porque diplomático que llegaba a México en esos momentos era muy difícil que lograra resolver las relaciones, los nudos, ¿verdad?, que se presentaban en las relaciones, y entonces regresaban a Estados Unidos con una carrera diplomática en malas condiciones. También la esposa de Morrow estaba en contra, se llamaba Elizabeth, estaba en contra de que Morrow aceptara, porque ellos tenían una vida pues de millonarios. Morrow era ya un hombre de millonario para este momento, era accionista de muchas de las grandes empresas estadounidenses, y tenían una vida muy desahogada, con todos los placeres, pasaban vacaciones en Nassau, en Europa, viajaban continuamente, o sea, eran miembros de la élite neoyorquina, y el venirse a México pues implicaba un cambio brusco del nivel de vida, además de irse a otro país. Entonces, lo que decía la señora Morrow en su diario, refiriéndose a la petición de Coolidge, decía, es como cuando a Santa Claus ya se le acabaron los juguetes para repartir y tiene un pequeño silbato y se lo ofrece, o sea, con eso lo comparaba. Finalmente Morrow acepta el encargo, y lo acepta porque él tenía
ambiciones de convertirse, de entrar al mundo de la política de su país. Y era muy difícil que los banqueros fueran aceptados en el mundo político porque tenían muy mala fama por las continuas crisis cíclicas, ¿verdad?, que ya sabemos que se vienen dando, las pérdidas que se ocasionan a las familias, a las empresas. Entonces era muy difícil que un banquero ingresara al mundo de la política, de manera que el hacer una labor en México en la cual él estaba convencido de que gracias a sus habilidades la iba a sacar adelante, le hacía o le podría abrir el camino para entrar al mundo de la política, y efectivamente así fue. Bueno, no, en este acercamiento que les he mencionado a ustedes, no podríamos considerar que solamente fue producto de la habilidad de Morrow, también tuvo que ver la decisión de Calles de llegar a un arreglo. Para 1927 el gobierno de Calles se encontraba presionado tanto por los liberales, por los radicales, más bien dicho, que buscaban que su gobierno hiciera más reformas, que hiciera mayores repartos de tierra, que diera mejores leyes en materia de los trabajadores, en materia laboral, que fuera más anticlerical de lo que ya era todavía, y por otro lado también lo presionaban los sectores moderados que estaban en contra sobre todo de la guerra cristera y de las posturas anticlericales que mantenía el gobierno, y que deseaban que el gobierno diera marcha atrás a ese anticlericalismo, que bajara el ritmo de las dotaciones agrarias. Entonces Calles estaba presionado por estos dos grupos, y además por la postura de los Estados Unidos tan intransigente que había mantenido el embajador Sheffield y el gobierno estadounidense, y quería llegar a un acuerdo. Así es que qué mejor que llegar a un acuerdo con un hombre como Morrow, que era un hombre preparado y culto, que iba a llegar a México. En aquel entonces, uno de los problemas más severos que enfrentaba el gobierno era la guerra cristera, que tenía pues levantamientos y grupos rebeldes en todo el centro y el occidente del país, que estaba provocando pérdidas económicas, además de muertos, heridos, una situación de enorme violencia, los templos cerrados como protesta de la Iglesia Católica por las leyes anticlericales que se habían promulgado en la Constitución de 1917 y en la ley Calles, ¿verdad?, que exigió que todos los curas se registraran en la Secretaría de Gobernación, y toda esta oposición. Y por otro, bueno, de esto no va a tratar mi ponencia, pero Morrow jugó un papel central importantísimo para la resolución del conflicto cristero, porque él fungió como intermediario entre la Iglesia Católica Romana y los príncipes de la Iglesia mexicana, y el gobierno de Calles, y después al ser asesinado Obregón, que sube como presidente provisional Emilio Portes Gil, le toca a él continuar con estas gestiones hasta que se resuelve el conflicto cristero y se firma una especie de modus vivendi entre la Iglesia y el Estado, mediante el cual van a continuar las mismas leyes, no se va a modificar la Constitución, pero le van a permitir a la Iglesia que ejerza su ministerio, que abra escuelas privadas, etcétera. Este modus vivendi que continuó pues prácticamente hasta 1996, me parece que es cuando se reforma, o no, 94, cuando se reforma, 94, cuando se reforma los artículos anticlericales y se le reconoce a la Iglesia en la Constitución. Y bueno, entonces Morrow va a ser central para que se resolviera este conflicto y va a participar activamente. Y otro de los temas también en los que va a tener una gran participación va a ser la solución al conflicto petrolero que en esos momentos se llevaba a cabo entre el gobierno
de calles y las compañías petroleras, porque el Congreso mexicano había sacado una ley, la Ley Petrolera de 1925, en la cual ratificaba que la propiedad del petróleo era de la nación, como venía desde la Constitución de 17, y decía que para que las compañías petroleras pudieran explotarlo necesitaban obtener una concesión del gobierno que tenía una duración dependiendo de los contratos de arrendamiento que tuvieran de las tierras petroleras. Entonces, esto había llevado a las compañías petroleras y al gobierno a un gran enfrentamiento, porque las compañías en realidad lo que querían es que se diera marcha atrás al artículo 27 y que el Estado renunciara a la posesión, a la propiedad del petróleo que estaba en el subsuelo. Entonces, esto llevó a un terrible enfrentamiento a las compañías petroleras y al gobierno mexicano, y Calles y Morrow lograron un acuerdo muy importante en el cual se dijo que las compañías petroleras no iban a ser afectadas retroactivamente en las zonas donde ya tuvieran trabajos, pero que tendrían que cambiar que pedir concesiones al gobierno. Y realmente esta reforma va a ser la que va a operar hasta la nacionalización de la industria petrolera en 1938, que llevó Cárdenas, como todos ustedes saben. En aquellos años, en los años 20, era muy común que los políticos de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos, y sobre todo los republicanos, tuvieran intereses o figuraran como accionistas de las grandes empresas, de tal manera que la política de Estados Unidos en un momento dado, sobre todo en estos años 20, se llegó a mezclar tanto con los intereses privados que parecía que el Departamento de Estado no estaba conduciendo una política que respondiera al interés nacional de los Estados Unidos, sino al de las empresas privadas. Y era por esta relación tan cercana entre las empresas, sobre todo las petroleras, y el gobierno estadounidense. Bueno, en este cambio de las relaciones diplomáticas, en estos asuntos que les he mencionado, también se va a tratar de resolver el asunto de la deuda que tenía México con los acreedores internacionales. No se hubiera podido llevar a cabo si los Morrow no hubieran tenido una actitud de apertura y de acercamiento y de aprecio hacia lo mexicano. Ellos demostraron que tenían un gran aprecio por lo mexicano, y en este sentido el embajador se va a separar de la actitud que habían tenido sus antecesores, como Henry Lane Wilson, que participó activamente en las conjura para sacar del poder a Francisco I. Madero, o sus sucesores Charles B. Warren y James Sheffield. En especial Sheffield, que fue el que precedió a Morrow, mantuvo una actitud de desprecio, arrogancia hacia los revolucionarios y en contra de la población india y mestiza, o sea, era un hombre profundamente racista. Durante su estancia en México, que es de 1925 a 27, solo se relacionaba con los porfiristas, y ello obviamente lo alejó del presidente y de los funcionarios revolucionarios. Él representaba a una buena parte de la sociedad estadounidense que juzgaba a América Latina en general como un país poblado por desviados de la conducta moral o por el estereotipo de las personas atrasadas, el sucio, el flojo, el salvaje y el supersticioso personaje que había sido descrito por los cronistas y novelistas durante generaciones. Una de las cuestiones que para mí explican por qué tanto Morrow como su esposa pudieron acercarse a la cultura popular mexicana y apreciar al país tiene que ver, a mi manera de juzgar las cosas, con su biografía. Morrow nació en el seno de una familia de clase media baja. Durante su infancia padecieron limitaciones económicas. Su padre era maestro de escuela,
Además vivieron en una época en la cual no hubo un gran crecimiento económico, y cuando él, bueno, Morrow mismo tuvo una salud muy precaria durante su infancia, era enfermizo, y cuando él quiso llegar a la universidad se encontró con que no podían pagar la universidad. Entonces él hace el intento por entrar a la Academia de West Point, donde su hermano había estudiado y era egresado como militar, porque la carrera militar estaba abierta para todos y era una carrera que no costaba, pero es rechazado de West Point aparentemente por sus problemas físicos. Era un hombre de pequeña talla, era chaparrito, ¿sí? Y entonces no lo aceptan en West Point. Esto le causa una enorme desilusión, y a los pocos años entonces él, que era un hombre superdotado, terminó su enseñanza mucho antes que sus compañeros porque se brincaba los años. Entonces él entra a una universidad muy elitista que se llama Amherst College, que está en un pequeño poblado que se llama Amherst, en el estado de Massachusetts, a estudiar su licenciatura. Gracias al apoyo económico, a los préstamos que le dan, no era regalo, era un préstamo que le da su cuñado y su hermano, y también se mantuvo dando clases de matemáticas. Era un alumno sobresaliente y muy apreciado por todos sus condiscípulos, porque era un hombre muy accesible, muy agradable. Incluso a Morrow le llegaron a decir el embajador simpático, ¿sí? Porque era muy accesible, muy agradable. Y esto, imagínense ustedes, entre los embajadores anteriores que andaban con sombrero de copa, ¿sí? Con chistera, ¿verdad? Con traje negro, sumamente formales. Este hombre que andaba con ropa holgada, que era hasta descuidado en su forma de vestir porque no le interesaba, que era chaparrito y que le gustaba la comida y que le gustaban las artesanías mexicanas, pues imagínense el contraste. Después de haber estudiado en Amherst, él ingresó a la Universidad de Columbia a terminar de prepararse como abogado, y también se mantuvo dando clases de matemáticas y viviendo en una situación realmente de muchas limitaciones, en un pequeño cuartito, ahorrando en la comida, en sus gastos. Y yo pienso que estos orígenes de pobreza son los que le hacen simpatizar con México, que era un país pues todavía más pobre de lo que es hoy día. Entonces, al mismo tiempo, su esposa también fue una mujer de clase media que venía de una familia cuyo padre no fue capaz de sacar adelante a sus hijos y se tuvieron que ir a vivir con la familia de sus padres. Cuando ella era pequeñita, de 5 años, su hermana gemela murió de tuberculosis, y entonces Elizabeth Cotter se volvió más introvertida y se dedicó más a la lectura. Cuando fue creciendo, se dio cuenta de los problemas económicos que enfrentaba su familia, y también como había dentro de su familia personas adineradas, criticó muchísimo a las mujeres de las clases sociales altas que solamente vivían del prestigio del marido y que se la pasaban dándose una gran vida y que no tenían una vida propia, y ella ambicionaba tener una carrera universitaria, la cual logra gracias a que un tío le paga la carrera, y entonces ella entra a una universidad femenina también muy elitista, que es Smith College, que está en Massachusetts, en Northampton, un poblado muy cercano de Amherst. Estudia, y cuando sale regresa a su casa en Cleveland y se encuentra con los problemas económicos que enfrentaba su familia, con una mamá que realmente se la pasaba muy mal porque tenía una hija retrasada mental y la tenía que atender, no tenía ninguna ayuda, pero además pues la mamá se la pasaba haciendo milagros para aparentar que su familia no era pobre. Entonces esto le hace ser muy crítica y empieza a trabajar dando clases, dando conferencias a mujeres, hasta que
le llega la propuesta de matrimonio de Morrow, de Dwight W. Morrow, y entonces ella acepta y aparentemente podríamos decir renuncia a esta vida de mujer independiente, pero las circunstancias van a ser propicias para que, gracias al matrimonio con Morrow, ella logre desarrollarse como mujer de letras, como poeta, y publique varios libros de poemas, libros con cuentos para niños, y el viaje a México, la estancia a México, va a ser fundamental para ella porque le va a dar una especificidad a su obra, precisamente por el contacto con lo mexicano. Para que se den ustedes una idea, en aquellos años solamente el 2.8% de la población femenina tenía una educación universitaria. O sea, realmente la señora Morrow, gracias a estos estudios, se convierte en una pequeña parte de esta pequeña élite. Bueno, cuando llegan a México, la señora Morrow estaba llena de curiosidad por lo extraño, le atraían las iglesias coloniales, los sitios arqueológicos como Teotihuacán o las ruinas de Azcapotzalco. Xochimilco le pareció encantador, pero le parecía muy chocante la presencia de las peregrinaciones indígenas en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Eso le impresionaba mucho y no le gustaba. Entre los rasgos biográficos de los Morrow, podemos decir que los ligan a la corriente contracultural que por entonces estaba en boga en los Estados Unidos en las décadas de 1920 y 1930. Existían en Estados Unidos dos corrientes culturales. Por un lado, la cultura dominante, la defensora de los valores tradicionales y que veía a la ética protestante como el fundamento de su cultura, estaban centrados en el autocontrol y en la represión. Pero por otro lado, surge una corriente contracultural que quería abandonar estas viejas restricciones y veía al mundo latinoamericano como el poseedor de los valores alternativos a los que ellos aspiraban. Admiraban el legado indígena y empiezan a buscar las raíces estadounidenses en lo indígena. Entonces muchos intelectuales se mudan hacia Nuevo México y otros van a hacerlo después hacia México buscando estas raíces. Estos pensadores, estos intelectuales de aquella época, crearon una nueva cultura que veía en lo indígena la trascendencia personal y el abandono de las viejas restricciones que solamente habían servido, pensaban ellos, a la construcción del tipo básico de estadounidense que solamente buscaba ganancias económicas. Entre algunos de los escritores importantes que llegaron a México en estos años están Frank Tannenbaum, Ernest Gruning o Carleton Beals, además de artistas e intelectuales que no solamente vieron con simpatía la cultura que florecía en México, sino que trataron de explicar las diferencias culturales que había, ya no desde este desprecio y desde esta consideración de salvajes, bárbaros, atrasados, sino de una glorificación al modo de ser indígena, a la cultura popular, al muralismo. Entonces, a diferencia de los diplomáticos y de los intelectuales anteriores que decían en México hubo una revolución porque son salvajes y no tienen posibilidad de redención, ellos empiezan a explicar las causas de la revolución, a explicar por qué surgió el movimiento armado. Y van a buscar en lo indígena, prehispánico y en la cultura las raíces de lo estadounidense. Y es que fíjense, después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos, que siempre habían visto como fuente de inspiración cultural a la civilización europea o a las civilizaciones europeas, van a dejar de hacerlo precisamente como resultado de la guerra. Además, cuando termina la guerra, o sea, hay un gran escepticismo respecto a la cultura occidental en todo el mundo occidental.
se pone en tela de juicio realmente la vitalidad de esta cultura, porque dice, bueno, si ha llegado a una matanza tan grande, pues esto quiere decir que hay una decadencia de la cultura occidental. Además, Estados Unidos coincide con que se convierte en una potencia mundial, en el país más importante debido a la guerra, y entonces ya no puede buscar en la cultura europea, sino que va a tener que buscar en lo propio para encontrar una identidad. Y entonces esto explica la posibilidad del acercamiento con México, con América Latina, pero sobre todo la búsqueda de la cultura prehispánica y mexicana, también viéndola como parte de sus raíces. No sé si ustedes se han fijado en estos programas que luego pasan en el History Channel o en el Discovery Channel, que hablan sobre los mayas sobre todo, y ahí vemos claramente esta simpatía, esta empatía con las culturas, porque de alguna manera los Estados Unidos están buscando parte de su identidad en estas grandes civilizaciones previas a la llegada de los españoles. Bueno, en este intercambio cultural van a tener un papel muy relevante el matrimonio de los Monroe, una situación que ha sido denominada como la enorme moda de las cosas mexicanas. Gracias a la presencia del embajador y su esposa, lo mexicano va a ser exportado hacia los Estados Unidos y va a tener una enorme aceptación. El embajador va a invitar a periodistas a visitar al país y no se va a cansar en sus cartas de decir qué maravilloso era el país, las ruinas que tenía, que había que visitarlos, a la civilización, que el clima era delicioso, la comida también, las artesanías, e invitando a sus paisanos a que visitaran al país. O sea, realmente él va a ser promotor del turismo y él va a ser de los que inician la promoción del turismo en los Estados Unidos. Trae a varios periodistas que a su vez van a Estados Unidos y publican notas favorables al país, y en una emisión radial que él hace a Nueva Jersey invita otra vez a sus compatriotas a visitar México, y él decía, estas palabras son interesantes para que vean este enfoque hacia lo mexicano. Dice que viajen a México, que tiene el encanto de una nación que tiene la civilización más antigua de Norteamérica, que recibió inmigrantes europeos 100 años antes de que los peregrinos se establecieran en Plymouth, y que tiene una universidad 100 años más antigua que Harvard. ¿Sí? Entonces ahí se ve cómo él trata de poner de relieve las virtudes de los mexicanos. Otro de los grandes éxitos o de los grandes logros del embajador fue que consiguió que Charles Lindbergh viajara a México y realizara el segundo gran vuelo sin escalas entre dos países. Lindbergh, que seguramente ustedes han oído hablar de él, realizó el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y París. Va a realizar un segundo vuelo y que se volvió un héroe popular en los Estados Unidos, la gente lo seguía, le pedían autógrafos. O sea, realmente con Lindbergh empieza esto de los paparazzis y esta persecución de los fotógrafos y el surgimiento de estos héroes populares, ¿sí? Entonces se invita a Lindbergh, y Lindbergh hace un viaje sin escalas entre Washington y la Ciudad de México en diciembre de 1927 y se convierte en un héroe popular también en México. Hay un recibimiento apoteósico, además como eran tiempos muy difíciles por la guerra cristera y la matanza que había sucedido en Huitzilac de unos militares que estaban en contra de la reelección de Obregón. Realmente llega en un momento en que la sociedad estaba pasando por momentos muy difíciles, así que se vuelcan a recibir a Lindbergh con manifestaciones, fiestas privadas, fiestas públicas. Hagan de cuenta ustedes cómo reciben al Papa aquí. Más o menos es parecida
la recepción que tiene Morrow, le llevaban serenatas a la casa del embajador donde se hospedaba, le hacían regalos, hubo una fiesta en el Estadio Nacional que entonces estaba en la colonia Roma, donde después se construyeron los multifamiliares Juárez, entonces una fiesta popular donde se presentaron bailes, tablas gimnásticas y bueno, pues vean ustedes las manifestaciones. Entonces, esto hace que en los Estados Unidos también salgan películas sobre México, sobre calles, a propósito de la visita, del viaje de Lindbergh a México. La señora Morrow, mientras que su esposo desempeñaba sus tareas como embajador, pues ella va a tomar clases de español y se va a relacionar con algunos extranjeros que también admiraban la cultura mexicana, y en este caso lo va a hacer con el René de Harnoncourt, que era un conde austriaco que vivía en México y trabajaba en una llamada tienda de antigüedades de Frederick Davis, llamada The Sonora Juice Company, que estaba en la calle de Madero. Entonces, este austriaco, Harnoncourt, realmente va a ser un gran amigo de la señora Morrow, y él le va a empezar a conseguir piezas para sus colección que empieza a hacer de arte popular mexicano. Le conseguían piezas de jarrones de Talavera, lacas de Olinalá y Pásparo, vargueños, cajas laqueadas, piezas de cerámica. O sea, empiezan a armar toda una colección de cultura popular mexicana desde la colonia hasta contemporánea. La señora Morrow visitaba los puestos, por ejemplo, que se ponían en la Alameda y compraban las artesanías y luego las intercambiaban en las fiestas de Navidad o Pascua, y sus intereses literarios la llevaron a publicar en 1930 este libro que ahí se ve la portada de Painted Pig, que es un cuento para niños ilustrado por René de Harnoncourt, que después este personaje va a ser el director del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, ¿sí? Gracias también a la relación con la señora Morrow, como vamos a ver. Entonces, en este cuento se hace referencia a las alcancías de barro mexicano en forma de puerquito, y se refuerza el valor de las artesanías por su carácter único, y se elogia también la paciencia de los indios mexicanos. O sea, realmente los Morrow no distinguían mucho entre los mestizos y los indios, y a todos les llamaban indios. Entonces ella va a tener amistades con muchísima gente de los intelectuales, visitaban el Paseo de Santa Anita en Semana Santa, en fin, todo lo que eran las tradiciones mexicanas de aquella época. En ese mismo año, la familia de los Morrow llega a México en diciembre a pasar la Navidad, y la hija Anne, que después se va a casar con Lindbergh y que va también a ser favorable para que haya mayor transmisión de lo que pasaba en un país y otro, gracias a este matrimonio con un hombre tan famoso. Bueno, Anne, quien también tenía intereses literarios, cuenta de su viaje en ferrocarril, cómo van abandonando el desierto, esta zona desolada, y cómo se entusiasma cuando ve las primeras casas pintadas de blanco, con sus zaguanes y sus ventanas rojas y azules, dice ella, como si un niño las hubiera pintado. Y luego relata la impresión que sufren cuando dejan el desierto, y dice: el color morado de la bugambilia en la muralla de una hacienda nos arrancó un grito de gozo. El calor, el sol brillante y el aroma de las naranjas y los limones frescos en la canasta de una mujer en una estación ferroviaria nos trajeron recuerdos del delicioso olor de los caminos de barro de Nassau, secándose después de una lluvia nocturna. Ahora sé, anotó en su diario, cómo se sintieron los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. O sea, realmente ven ustedes que era una visión muy, muy positiva y muy entusiasta del paisaje mexicano, de la cultura mexicana.
Bueno, los Morrow se enamoran del Valle de Cuernavaca y se enamoran de la ciudad, a la cual ya se podía llegar en auto porque se había terminado la carretera, y compran una casa a Frederick Davis en la calle Arteaga, hoy calle Morrow, en Cuernavaca, y empiezan la construcción de una casa conservando las tradiciones vernáculas de la zona y que estaban a su vez inspiradas en la arquitectura española. Van a comprar varios terrenos para enlazar a la propiedad a través de escaleras, balaustradas, etcétera, y contratan a un maestro de obras local para la construcción que se llamaba Pancho Rebollo, y este maestro de obras le pone el nombre a la casa porque cada vez que le preguntaban al maestro cuándo va a estar lista la casa, respondía: mañana, señor embajador, mañana. Y entonces por eso le pusieron a su casa la Casa Mañana. Bueno, entre los amigos de los Morrow también estaba William Spratling, que es este arquitecto que se establece en Taxco y que va a ser el renovador de la joyería que se produce en Taxco y que va a ser uno de los grandes diseñadores de plata del siglo XX. Estos son dibujos que realizó Spratling de la casa de Cuernavaca. Bueno, el entusiasmo de los Morrow con su casa era increíble. La hija cuenta como dice: bueno, todo el tiempo mi papá te jala del brazo y te lleva para que veas la escalera, para que veas el paisaje desde el mirador, para que veas cómo han pulido la alberca, para que veas los azulejos de barro, etcétera. Y toda la decoración de la casa estuvo hecha a partir de artesanías mexicanas. En lugar de cuadros colgaron bateas, como cuenta la señora, bordados también los colgaban en las paredes, todos los muebles eran mexicanos. Este es un mural que pintó René Darnoncourt, que ya no existe, y en el cual se ve el paisaje que se observaba desde el mirador, pero también en el medio se ve parte de la casa, ¿no? La alberca, ese arco, esa era parte de la casa. También en estos años, que tiene que ver con esta corriente cultural contracultural de las que les hablaba, se empieza a valorar las artesanías. ¿Por qué? Porque ante la crisis de 1929 se critica el maquinismo y la labor automatizada de los obreros que van sacando una pieza tras otra, y entonces el artesano se convierte en un ser muy admirado por la paciencia que tiene al realizar cada una de sus obras y por las diferencias tan grandes que había entre una obra y la otra. La señora Morrow en 1932, pocos meses después que falleció su marido de una manera muy rápida por una embolia, escribe un libro sobre su casa en Cuernavaca que se llama Casa Mañana, donde habla de todas las artesanías y de la emoción que tuvieron al haber tenido esta casa de descanso en Cuernavaca, donde recibían a muchos personajes. A tal grado era el cariño que tenían por los mexicanos, la idealización que se llega a hacer de lo indígena, que decía que era muy interesante ver los ardides que utilizaban los artesanos cuando no entregaban a tiempo un trabajo, que entonces le contaban un cuento tan largo que la persona ya acababa envuelta en el cuento y ya no se olvidaba de que no le había entregado a tiempo lo que le había pedido. Entonces, realmente la Casa Mañana se convierte en una especie de museo de la cultura popular mexicana y es visitada por muchos extranjeros e incluso en el New York Times sale una nota sobre la residencia de los Morrow, de la Casa Mañana, en donde hablan que es una especie de museo vivo de la cultura mexicana. Bueno, también esta es parte de la colección que está en Amherst College, resguardada la colección de arte popular de los Morrow, o al menos una parte.
Bueno, William Spratling convence al embajador Morrow de que mande a pintar un mural en Cuernavaca como regalo a la ciudad, y Morrow y Spratling lo presenta con Diego Rivera. Para entonces Diego Rivera ya había sido expulsado del Partido Comunista por sus desviaciones pequeñoburguesas, por su relación con el gobierno de Calles, y Diego Rivera acepta pintar el mural. Este es un mural que se llama La historia de Cuernavaca y de Morelos, en donde se hace toda la historia de la región, desde la conquista, la guerra de independencia y la heroica gesta revolucionaria, y culmina con el Zapata, quien está al centro de la exposición. En esta parte no se ve, en un caballo blanco, que realmente nunca tuvo un caballo blanco, sino es más bien una cuestión estética por la que Diego Rivera pone el caballo blanco. Cuando termina el mural, que ya acababa de salir, le costó 12,000 pesos el mural al embajador. Cuando termina el mural, que para entonces era mucho dinero, ¿no? Ya para entonces había terminado su gestión, Morrow, y hay críticas por la manera como son presentados los españoles, con esta fiereza como los pinta Rivera en sus murales. Protestan los españoles, el embajador dice cómo es posible que el embajador de Estados Unidos pague para que vengan y nos denigren y nos pinten de esa forma. Los vasconcelistas, que también eran pro españoles, también protestan por el mural, pero bueno, esto queda ahí como un legado del embajador Morrow a la ciudad de Cuernavaca. A su vez, el embajador va a apoyar a Frances Flynn Payne, quien es enviada por el Art Center de Nueva York, que era mantenido por la Fundación Rockefeller, para hacer una exposición de artesanías en los Estados Unidos. Entonces, Morrow le da todo el apoyo a la señora Payne, y se monta esta primera exposición pequeña de artesanías en la ciudad en Estados Unidos, y que tenía por cometido hacer circular esta exhibición en varias ciudades de Estados Unidos y de Canadá para dar a conocer la cultura mexicana, y se pensaba que eso podría llevar a que se exportaran artesanías de México y mejorara la condición económica de sus productores. Entonces, cuando Morrow se da cuenta de la importancia que tiene la cultura en las relaciones diplomáticas, porque realmente esta simpatía le abre las puertas, entonces decide financiar una exposición de arte popular y de bellas artes en la Secretaría de Educación Pública, en la cual también participaron como patrocinadores la Carnegie Foundation, la American Federation of Arts y la Secretaría de Educación Pública. Esta fue una gran exposición de artesanías y bellas artes, que fue realizada, la curaduría. Mire, esta es una de las notas sobre una exposición de artes de arte popular a la que ahorita nos vamos a referir. La curaduría de la exposición y el catálogo la elabora René d'Arnoncourt, y tiene un gran éxito. Después de que esta exposición es presentada en México, Morrow consigue que se vaya a Nueva York al año siguiente, prácticamente la misma exposición, y se presente con gran éxito en el Museo Metropolitano de Nueva York. Esto lo consigue porque él era amigo del director Robert de Forest, o sea, él era un hombre con muchas relaciones por todos lados, y nuevamente el catálogo y la exposición están a cargo de René d'Arnoncourt. Bueno, se exhiben objetos, más de 300 objetos antiguos y modernos de artesanía y bellas artes, y pinturas del doctor Atl, de Miguel Covarrubias, de Diego Rivera, de Jean Charlotte, de Pablo Higgins, de Fermín Revueltas, de Agustín Lazo, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Siqueiros, Rufino Tamayo, Guillermo Ruiz, o sea, lo mejor de lo que entonces estaba constituyendo como la Escuela Mexicana de Pintura. Y además
ya en la exposición de Nueva York va una pintura de Manuel Rodríguez Lozano, que no había presentado en la primera exposición de México, y parte de la colección de los Morrow es exhibida aquí, sobre todo unos fragmentos del mural de Cuernavaca que ellos habían mandado a hacer copia, llaman muchísimo la atención. Se calcula que esta muestra fue visitada por 25,000 personas en Nueva York y después viajó a otras 12 ciudades, entre ellas Boston, Pittsburgh, Washington, Louisville y San Antonio, y se estima que alrededor de 450,000 personas le visitaron en todo el país. El New York Times señala en sus notas, miren, estos son los fragmentos que ellos mandaron a hacer copia, decía que esta exposición tenía como propósito establecer lazos más estrechos y de entendimiento entre los pueblos estadounidense y mexicano, dando a los primeros la oportunidad de que vean y estudien el arte de México y sus manifestaciones más importantes. También decía, cuando ya es inaugurada la exposición, en octubre, ya el señor Morrow acababa de renunciar como embajador a México, pero el New York Times escribe una nota en la prensa que puede ser considerada como parte del significado de esta diplomacia cultural, y decía: México parece tan extraño, tan remoto, pero cuando tenemos como ahora el privilegio de conocer su punto de vista en términos de un arte que ha sido escogido con tanta sabiduría y cabalidad, las barreras tienden a caerse y crece un impulso de buenos vecinos hacia la reciprocidad. Bueno, esta exposición fue la primera gran exposición de arte mexicano desde la colonia hasta el siglo XX. Yo podría decirles que fue tan importante como la de Esplendor de 30 siglos que realizó Carlos Salinas de Gortari, precisamente como una del programa cultural previo a la firma del Tratado de Libre Comercio. La diferencia, bueno, es la magnitud, y que la Esplendor de 30 siglos tenía tenía piezas prehispánicas y esta no tuvo piezas prehispánicas. Bueno, posteriormente la señora Morrow ya fue miembro activo de la Mexican Arts Association, que se encargó de divulgar la cultura mexicana y que trató de que se exportaran las artesanías mexicanas a los Estados Unidos, y después de la muerte de su esposo, ella prestó varias de las piezas de su colección privada para que viajaran en distintos museos en donde fueron exhibidos, y realmente tuvieron mucho que ver en el acercamiento y en el conocimiento de la cultura mexicana en los Estados Unidos, y esto explica en buena medida las relaciones más cordiales y de cooperación que se establecieron entre las dos naciones vecinas. Pero una cosa muy importante es que los Morrow no solamente contribuyeron, digamos, a exportar la cultura mexicana y se valieron de ella para hacer buenas relaciones con México, sino que también contribuyeron a hacer que se solidificara la identidad nacional mexicana indigenizada. O sea, al haber ellos promovido la cultura mexicana, también contribuyeron a que se estableciera, que se fortaleciera este nacionalismo mexicano que tenía en lo mexicano indigenizado unas de sus raíces más importantes durante el siglo XX. Y también el señor Morrow fue fundamental para que Rivera viajara a Estados Unidos, lo presentó con personajes que lo contrataron en California para que pintara murales. Esto le abrió las puertas para que después los Ford y los Rockefeller lo contrataran para hacer murales, hasta que terminó con el escándalo muy famoso cuando pintó el mural en el Rockefeller Center de Nueva York, en el cual ponía a Marx, y lo cual no fue aceptado por los Rockefeller, y tumbaron el mural, que se puede ver una copia que está ahora en el último piso de Bellas Artes.
Bueno, entonces realmente estas actividades de los Morrow en México fueron muy importantes para que, como antecedente de la política de la buena vecindad en América Latina por parte de Estados Unidos, al haber tenido tan buenas relaciones con México, también le abrieron a los Estados Unidos las puertas de América Latina. Indudablemente el embajador Morrow fue un hombre liberal, a pesar de pertenecer al Partido Republicano, que estaba en contra de la política del Gran Garrote y que tuvo oportunidad de venir a México a resolver los conflictos por los cuales se enfrentaban estos dos países, y una herramienta valiosísima fue la cultura y el entendimiento de la cultura mexicana. Bueno, pues muchas gracias.